Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y tratar de estudiarla. Pero si tú no vienes y nos das entendimiento, Señor, son en vano las palabras, Señor. Si tú no traes convencimiento, Señor, no importa, Señor, qué tanto podamos decir. Obra, Señor, en nuestros corazones. Danos convicción, Señor, del pecado, pero también danos arrepentimiento y fe en tu Hijo. Señor, que podamos ver más a Cristo, podamos ser una iglesia apasionada por Cristo, que estemos deseosos de conocerle, Señor, más y más. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuál sería la pregunta más importante que hay en tu vida? Yo no conozco el corazón de ustedes, no conozco muchas de sus preocupaciones. Quizás algunos tengan la incertidumbre si el próximo año van a tener trabajo o no. Quizás los que son estudiantes se preguntan si el siguiente año van a entrar a la preparatoria o a la universidad. O quizás hay algunos que están con incertidumbre de lo que arrojarán sus últimos estudios médicos. Pero aunque todas estas cosas son sumamente importantes, hay una pregunta que no tiene comparación. Es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. ¿Veré al Señor? Vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 12. Nos vamos a enfocar en el capítulo 14, en el versículo 14. Los hebreos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Ellos estaban sufriendo una gran persecución, estaban grandemente desalentados. Uno de los propósitos del autor de la carta a los hebreos es alentar a estos hermanos. Ellos estaban siendo grandemente perseguidos, pero el autor les llama a que su fe no desfallezca, a que no se aparten de la fe que han creído. Pero dentro de las exhortaciones también hay otra exhortación. Les llama a una vida santa. Pero este llamado a la santidad no es exclusivo de los hebreos de aquel tiempo, sino que es un llamado a todo creyente, a todo aquel que ha creído en Cristo. La pregunta más importante que nosotros nos podemos hacer es si veremos al Señor. Pero al hacer esta pregunta no es porque estamos dudando de las promesas de Dios. Más bien la pregunta es si yo estoy dentro de aquellos que verán al Señor. Esta pregunta es necesaria que cada uno la conteste de forma individual. La Biblia nos enseña claramente que todo aquel que cree en Cristo tendrá vida eterna y morará con Dios. Todo aquel que cree es seguro que va a estar. No estamos poniendo, cuando hacemos esta pregunta, no estamos poniendo en duda esto. Pero la pregunta es, ¿puedo saber realmente yo si he creído en Cristo? ¿O solamente es algo que Dios sabe? ¿Puedo tener la certeza de mi salvación? La Biblia nos dice que sí podemos tener la certeza de nuestra salvación, y de hecho nos manda a que nos examinemos, a que hagamos un autoexamen para saber si somos hijos de Dios o no. Vayamos a 2 Corintios 13:5.
Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo puedo saber si realmente he creído en Cristo? ¿Cómo puedo saber si no me estoy engañando? ¿Aquí no le ha pasado, hermanos, que cuando ve una joya vemos que es dorada y pensamos es de oro? Pero antes de determinar y estar seguros que sea de oro, esta joya tiene que ser examinada, tiene que pasar por diferentes pruebas. Esto dejará ver si realmente es de oro o solo está bañada de oro. De la misma manera, nosotros somos llamados a examinarnos para ver si nuestro cristianismo es real o si solo estamos bañados de obras externas. Un creyente, hermanos, es alguien que le ha sido dado un nuevo corazón. Un creyente es una persona que ha sido hecho una nueva criatura. Pero ¿cómo vive una persona que ha sido cambiada por Dios? ¿Qué características posee una persona que ha sido salvada? En primer lugar, tenemos que decir que una persona que ha sido salvada vive de forma diferente al que no es creyente. La Biblia nos da varias características. Nos da, por ejemplo, el amor hacia los hermanos para saber si somos salvos. Nos da la característica de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero el versículo que el día de hoy queremos examinar abarca todas las evidencias de alguien que ha sido salvado: la santidad. Vamos a leer el versículo. Hebreos 12:14. Dice, Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque nuestro versículo comienza diciendo seguid la paz, solamente nos vamos a enfocar a la frase seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el tema que vamos a ver, la santidad. La santidad, hermanos, es la prueba de nuestra salvación. La santidad es la marca del verdadero creyente. Es imposible encontrar un no creyente que viva en santidad, hermanos. Es imposible que un no creyente viva en santidad, pero es imposible encontrar un creyente que viva sin santidad. El nuevo nacimiento y la santidad van juntas. La conversión y la santidad vienen tomadas de la mano. La santidad, hermanos, deja ver si amamos a Dios o no. El Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Es cierto que en el momento en el que Dios nos ha salvado, somos considerados como santos. Vayamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa. Así se define a los cristianos como santos. Si hoy mismo, hermanos, alguien no es creyente en este lugar y hoy mismo Dios le salvara, sería considerado como santo, aun cuando le faltara mucho por madurar. Esta santidad es dada por la gracia de Dios. Esta santidad es atribuida al creyente por su unión con Cristo. Y por eso Pablo se dirigía a la iglesia de Corinto como a los santificados en Cristo. Vayamos a 1 de Corintios 1:2. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2.
dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hermanos, si leemos la carta de Corinto, a la iglesia de Corinto, vemos que es una iglesia con grandes problemas en sus miembros. Y Pablo les dice: a los santificados en Cristo Jesús. Estaban muy lejos de ser una iglesia perfecta, pero Pablo les dice que eran santos por su unión con Cristo. Sin embargo, la santidad de la que nos habla el libro de Hebreos no es una santidad que es dada por la unión con Cristo, sino es la santidad en la vida diaria del creyente, sin la cual nadie verá al Señor. Volvamos a 1 Corintios 1:2, donde dice: a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que están unidos a Cristo. Y luego dice: llamados a ser santos. O sea, son santos, pero son llamados a comportarse como tal. No solo los creyentes son santos por su unión con Cristo, sino que todo creyente es llamado a vivir como tal, de acuerdo al llamamiento de Dios. La santidad de la que nos habla el libro de Hebreos es una santidad práctica, es una santidad en la vida diaria del creyente, una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro sermón lo vamos a dividir en 3 puntos, que no es buscar la santidad, el punto 1, el punto 2, ¿qué es buscar la santidad? El punto 3, ¿por qué es importante la santidad? Y al final, una conclusión. Entonces empecemos con el primer punto. ¿Qué no es seguir la santidad? Hermanos, hay personas que parecen ser santos, pero no lo son. Hay personas que parecen haber nacido de nuevo, pero aún siguen muertos. Hoy en día, hermanos, casi todo se puede falsificar. Se puede falsificar joyas, billetes, pero lamentablemente también hay personas que viven una falsedad. Podría haber personas que en realidad están engañadas, hermanos, creyendo que son creyentes por las obras que hacen, pero no hay vida en ellos. Cuando nosotros leemos la historia de Saúl, Saúl se jacta por haber supuestamente obedecido a Dios. Dios le manda por medio del profeta Samuel y le dice: ve y mata a todos los amalecitas. Pero si recuerdan la historia, Saúl no obedeció completamente a Dios y él se jactaba de haber obedecido, pero Dios lo desechó. A sus ojos Saúl pensaba que su camino era correcto a los ojos de Dios. A la opinión del hombre, piensa que su camino va por el camino recto de la salvación, pero muchos pueden estar engañados. Nosotros somos llamados a examinarnos para ver si nuestra vida verdaderamente da frutos del Espíritu o son falsificados. La santidad, hermanos, no es un cambio externo solamente, como decía el pastor hace unas semanas, no es una manita de gato, no es dejar algunas cosas de nuestra vida. Muchos creyentes, muchos no creyentes también dejan muchas cosas, dejan de beber, también lo pueden hacer. La verdadera conversión, hermanos, afecta todos los aspectos de nuestra vida, todos nuestros gustos, todos nuestros deseos. Muchas personas, hermanos, han escuchado el Evangelio. En esta iglesia muchas han escuchado el Evangelio. A lo largo de muchas iglesias hay muchas personas que lo han escuchado. Hace 8 días escuchábamos la parábola del sembrador. Y la semilla cayó en 4 terrenos y solamente en uno produjo fruto. Es decir, solamente en uno había fe verdadera en Cristo, pero en los otros 3 terrenos no. Hay personas que pueden creer que son creyentes, pero no lo son porque obran superficialmente. Hermanos, los fariseos eran un pueblo que parecía muy espiritual,
ellos creían, estaban seguros de tener el favor de Dios, pero por dentro, en lo secreto, eran hacedores de maldad. Muchos hombres parecen ser hombres santos, pueden dejar una gran impresión, como le sucedió al profeta Samuel cuando fue a buscar al próximo rey después de Saúl. Dios le dice: ve a la casa de Isaí, y de uno de sus hijos, uno de ellos será el rey. Y entonces van entrando sus hijos, y uno de ellos, Eliab. Samuel dice: este va a ser el rey. Él se deja sorprender por su apariencia física, pero Dios le dice: no, este no es. El que tenía menos probabilidad físicamente, externamente, de ser el próximo rey de Israel, David, era el que sería el rey de Israel. ¿Por qué? Porque Eliab era un hombre con un corazón perverso. En cambio, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así muchos hombres pueden dejar impresionados por su apariencia de piedad, pero viven una vida doble. Los fariseos, hermanos, tenían la ley de Moisés, habían añadido muchísimas más, pero no lograban cumplirla. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían vida en ellos mismos, hacían cosas externas, pero habían dejado de lado la misericordia. Se jactaban de ser superiores a los demás, creyendo que no tenían pecado. Pero ¿saben por qué creían que no tenían pecado? Porque estaban muertos, porque no tenían corazones sensibles. Hay gente, hermanos, que no ha hecho pecados escandalosos, pero los fariseos tampoco los hacían. Hay gente que puede ayunar y orar, pero los fariseos excedían en estas cosas también. Hay gente que dice que ha pecado e incluso derramado lágrimas, pero Saúl, Judas también lo hicieron y no se arrepintieron. Todas estas cosas las podría hacer un hombre, pero podrían ser obras muertas. Todas esas cosas las podría hacer alguien que no es creyente. Un puritano escribió: algunos parecen estar en la lucha y tienen todas las evidencias externas de una vida cristiana, pero realmente no lo son en su interior. No son legítimamente creyentes. Un hombre puede ser visiblemente santo a los demás y realmente no ser santo. Un hombre puede tener un vestido exterior de santidad, mas ella está ausente en su espíritu y en su interior. Hay muchos que hacen un espectáculo glorioso de santidad delante de los hombres, mas son abominables ante los ojos de Dios. Hermanos, podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Cuando estás a solas, cuando nadie te ve, ¿tienes una obediencia real? Lo que somos en secreto, lo que somos con nuestras familias, es lo que realmente somos. Muchas personas confían que ahora ya no beben, que ya no se drogan, que ya no dicen malas palabras, pero esas también son cosas que lo puede hacer un no creyente. Cuando el Señor dijo a sus discípulos que uno de ellos le entregaría, nadie sospechó de Judas. Nadie dijo que Judas era el traidor, porque él vivía una vida doble. Pero dice Juan 12:6 que él era en lo secreto ladrón. Tampoco es una señal de santidad, hermanos, hablar a otros de la salvación. Judas también lo hacía. Algunos podrían hablar del camino de la salvación y aún así estar lejos de este camino. Alguien podría estar muy puntualmente a los cultos cada domingo, pero aún así tener su corazón lejos de Dios. Hermano, Santiago nos dice que los demonios creen que hay un Dios. Ellos tienen fe, pero no tienen una fe salvadora, no tienen una fe que viene de lo alto, no tienen una fe que es el don de Dios. Cuando el Señor vino, ellos confesaban que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Ellos tenían buena teología, hermanos, pero ellos no servían a Dios por esto. Hablar de Dios, hablar de la Biblia,
no es una evidencia de santidad en nuestras vidas. El diablo y los demonios conocen la Escritura. Satanás trató de tentar al Señor por medio de la Escritura. El conocimiento no es una prueba de que hemos sido salvados. La santidad, hermanos, deja ver lo que realmente somos, si realmente lo que confiesan nuestros labios, si realmente lo creemos o no. Podríamos hablar de las cosas santas, hermanos, podríamos hablar de cómo vivieron otras personas santas, pero aún así nosotros no vivir de forma santa. Es imposible para alguien que vive una vida de rebeldía decir que conoce a Dios. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. No importa cuán sinceramente una persona puede decir que es creyente, si vive en pecado, se está mintiendo y engañándose a sí mismo. El hombre que tiene una fe verdadera, hermanos, no practica el pecado. ¿Cuántos hombres pueden verse santos en lo externo, pero en lo secreto vivir en la maldad? Existe la historia de un hombre del cual hasta salió una película muy fuerte, que ante el pueblo era considerado como un hombre respetable, y nadie sabía que tenía a su propia hija secuestrada en su sótano y la violó por muchos años. Nadie sabía eso, pero ante los ojos de los hombres lo veían como un hombre respetable. Hace un tiempo un televangelista se disfrazaba para no ser reconocido e ir a visitar a las prostitutas. Sé que estos son ejemplos extremos, pero hay personas que pueden vivir una vida doble. Algunos hombres pueden incluso alarmarse por causa de su pecado, pero solamente se alarman por las consecuencias que les trajo o les puede traer su pecado. Solamente se alarman porque saben que les va a traer vergüenza. Solamente se alarman porque su nombre quedó manchado, pero no se alarman porque han pecado contra Dios. Algunos otros ya ni siquiera se escandalizan al pecar, pueden vivir en pecado sin ningún problema. Muchos no creyentes pueden hacer obras, pero pueden ser obras muertas. Hermanos, ¿cuál fue la diferencia entre aquellos ricos que echaron dinero en el arca y la mujer que era viuda y pobre que echó dinero en el arca? Los ricos echaron una gran cantidad de dinero, mientras que la mujer echó muy poco, pero echó todo lo que tenía. Pero ¿cuál era la diferencia, hermanos? Porque su ofrenda fue una ofrenda aceptable a Dios. Porque su mayor tesoro no era el dinero, sino su mayor tesoro era Dios. Por eso ella no tuvo problema para desprenderse de ese dinero. Echó más que todos los que habían echado en el arca, dijo el Señor. El corazón hacia Dios era diferente. Pudo dar todo lo que tenía porque vivía para Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero podrían ser cosas vacías. Muchos pueden hacer muchas cosas que parecen ser cristianas, pero aún así tener un cristianismo falso. Hermanos, ya es terrible que una persona se oponga abiertamente a Dios. Es gran pecado. Pero cuánto más es una persona que cree que tiene el favor de Dios y en realidad no lo tiene. Hermanos, ante un mensaje como este, aquellos que se sienten bien consigo mismo por lo que hacen, no se alarman. Quizás al escuchar todo esto, quizás alguno pensó en otra persona, en algún otro hermano,
Pero si alguien pensó en otra persona y no en sí mismo, estaría siendo como el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Pero un creyente, cuando escucha un mensaje sobre la santidad, se escandaliza. La noche que el Señor dijo que uno de ellos le entregaría, uno de los 12, 11 de ellos se escandalizaron. Dijeron: ¿seré yo, Señor? Ellos tenían corazones sensibles. Solamente uno de ellos, hermanos, fue el que permaneció insensible ante tal afirmación del Señor. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón cambiado. La pregunta es, hermanos, ¿amas a Cristo? ¿Cristo es todo para ti? Hermanos, yo no pretendo generar dudas al creyente, pero lo que sí deseo es que si hay alguien que no es creyente y cree que lo es, el Señor en su misericordia le muestre su condición, hermanos. La santidad, hermanos, dejará ver quiénes son los que viven o no para Cristo. Esta advertencia, hermanos, es para aquellos que viven en maldad, que practican el pecado. Pues nuestro texto dice que no entrarán al reino de los cielos. Dice 1 Corintios 6:9: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Esta lista no es exhaustiva, no cubre todos los pecados. La idea es que todo aquel que vive en pecado no entrará en el reino de los cielos. El verdadero creyente no vive para estas cosas. Hermanos, esto suena muy duro, pero el Señor dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios no aceptará a personas que no han nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no puedes agradar a Dios. Si no has sido reconciliado con Él por medio de su Hijo, no puedes estar ante su presencia. Solo aquellos que han sido salvados, solo ellos y únicamente ellos verán a Dios. Solo aquellos que no viven para la carne, sino por el Espíritu, podrán tener comunión con Dios. En segundo lugar, ¿qué es buscar la santidad entonces? ¿Qué es buscar la santidad? ¿Qué distingue a un creyente del que no lo es? Cuando alguien es salvado, hermanos, no solamente es perdonado, no solamente se le atribuye, no solamente se le da la justicia de Cristo, también viene un quebrantamiento hacia el amor hacia el pecado, del amor hacia el pecado. El pecado deja de ejercer dominio sobre la vida de un creyente. Es cierto que tanto el creyente y el no creyente, ambos pecan. Sin embargo, una persona que ha sido salvada, una persona que ha nacido de nuevo, ya no está esclavizada al pecado. En cambio, una persona que no ha sido salvada es una persona que no puede librarse del pecado. Es esclava del pecado aun cuando ella no lo crea, aun cuando ella no lo vea. Es una persona que ama bañarse en las aguas negras del pecado. Pero en cambio el creyente es una persona que le han sido quitadas las cadenas que le ataban hacia el pecado. Le ha sido dado un nuevo corazón para amar las cosas de Dios.
Antes su amigo íntimo se llamaba pecado, pero ahora se ha vuelto su más acérrimo rival. Por eso Pablo en Romanos 6 dice que el creyente debe considerarse como muerto al pecado. Esto no quiere decir que el creyente ya no peca, sino que el creyente ahora tiene el poder por medio de Dios para decirle no al pecado. Ahora el creyente tiene el poder para vencer las tentaciones. El pecado ya no es su amo como lo fue antes. Antes, hermanos, no había freno para las lujurias, no había límite para nada. Pero ahora el creyente, cuando el buen pastor vino a rescatarnos del camino de la muerte, nos ha colocado nuevas vestiduras, nos ha dado nuevo corazón, nos ha dado nuevos deseos para seguirle. Ahora el creyente tiene el mejor amo del mundo, el Señor al que sigue día con día. Antes era esclavo de las concupiscencias, pero ahora es esclavo de aquel que le salvó. Este nuevo corazón, hermanos, es el que le llevará al creyente a vivir en santidad, no a hacer obras externas solamente. Las obras, este nuevo corazón se mostrará en obras en lo externo, pero vendrán de un corazón cambiado. El hecho de pertenecer a Dios, hermanos, dará como resultado una vida de santidad. Esta vida es una vida que puede observarse claramente, ya sea en menor o mayor medida, como escuchábamos hace 8 días, al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero es imposible decir, hermanos, que alguien es creyente si no vive una vida santa. Esta es la característica de un verdadero creyente, la santidad. Una persona sin una vida santa muestra que su conversión no es real. Esta es la característica de todo creyente. Es cierto, hermanos, que nuestra justificación no depende de nuestra santificación. Únicamente depende de la obra de Cristo. Únicamente, no podemos añadir nosotros nada a la obra de Cristo. Pero esta fe en Cristo nos llevará a una vida de obediencia. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. No es posible para alguien que ha sido salvado por Dios que no viva en santidad, que no viva de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede alguien ser hecho una nueva criatura y seguir viviendo de la misma manera? Los hijos, hermanos, son generalmente muy parecidos a su padre. Esto es algo similar que pasa con los hijos de Dios. El Señor Jesús dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y más adelante dice, en Juan 8 dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si un hombre dice ser hijo de Dios, pero no tiene ningún parecido a su Padre Celestial, entonces no es hijo. El Señor dijo que por nuestros frutos seríamos conocidos. Es cierto que Pablo, hermanos, decía ser el primero de los pecadores, pero no era porque vivía en pecado. Es cierto, hermanos, que David cayó grandemente en pecado, pero no leemos de él que haya vivido adulterando durante toda su vida. No leemos que haya cometido asesinato durante toda su vida. Se descuidó, es cierto, hermanos, dejó de velar, pero fue restaurado. Pedro no se la pasó toda su vida negando al Señor. La santidad, hermanos, es algo que solamente pueden hacer aquellos que han sido salvados. Nadie más puede hacerlo. Como creyentes, hermanos, somos diferentes en nuestras costumbres, en nuestros gustos, en nuestras comidas, pero hay algo que tenemos en común: la búsqueda de la santidad.
Un creyente, hermanos, sin santidad es una contradicción, no existe eso. No existe, hermanos. Pero ¿por qué afirmamos tan tajantemente que no puede haber un creyente sin santidad? ¿Por qué lo afirmamos? Porque la santidad, hermanos, es producida por Dios mismo. La santificación es una obra sobrenatural hecha por Dios. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, Dios mismo es el que obra en el creyente su santificación. La fuente de la santificación es Dios. Por eso decimos que es imposible que un creyente pueda vivir sin santidad. Nosotros, hermanos, no podemos santificarnos a nosotros mismos. La santificación no viene por resoluciones o promesas que hagamos, sino viene por Dios. Pero aquí el versículo nos dice, de Hebreos que estamos estudiando, seguid la santidad. ¿Por qué? Porque aunque la fuente de la santificación es obra de Dios, el creyente no es pasivo a esta obligación. El creyente no debe quedarse inmóvil esperando que Dios obre en él, a que Dios le santifique. No, el creyente es responsable de usar los medios de gracia que Dios ha otorgado para su santificación. El creyente no debe quedarse esperando a que Dios obre en él. El creyente es a quien se le manda a presentar su cuerpo como sacrificio vivo. El creyente es el que se le manda a hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables. Somos responsables de nuestra santificación, no porque tengamos el poder para santificarnos. Esta es obra de Dios, pero nosotros usamos los medios para que Dios lo haga. Por eso el versículo dice, seguid la santidad. Seguir la santidad también puede traducirse como buscar la santidad, puede traducirse como perseguir la santidad. Es decir, la santidad no es algo que se obtiene en el momento, sino que es algo que se tiene que buscar, que se tiene que perseguir día con día. El creyente debe de luchar para perseguirla. Andar en santidad, hermanos, no quiere decir que seamos perfectos. Si el versículo dijera, aquellos que sean perfectos en santidad verán a Dios, nadie de nosotros tiene esperanza. No es vivir perfectamente, sino buscar la santidad. Nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino mediante el poder de Dios, usando las armas que Dios nos ha dado para nuestra santificación. ¿Cuáles son esas armas? Su palabra, la oración, la adoración en la iglesia. Todas estas cosas son importantes. Cada creyente sabe que la búsqueda de la santidad, hermanos, es algo muy duro que requiere mucho esfuerzo, en donde no hay momento para tomarse un descanso, no hay momento para sacar nuestras banderas blancas para pedir paz. El pecado, hermanos, siempre viene con nosotros. Parecería como el pecado como nuestra sombra, siempre nos acompaña. Por eso el versículo dice, seguid la santidad. No hay momento para descansar. Dice Joel Vicky, el incrédulo se aferra al pecado, pero el pecado se aferra al creyente. El pecado es como una astilla, hermanos, que no podemos sacar. Nuestro pecado, hermanos, no duerme. Por eso la santidad debe de buscarse siempre. La santidad debe de perseguirse sin cesar. La carrera cristiana, hermanos, no es una carrera de corta duración, no es una carrera de corta distancia. La carrera cristiana la debemos de correr cada día. ¿Y cuáles son nuestros zapatos para correr?
los medios de gracia. ¿Cómo la corremos? Cada día necesitamos escudriñar las Escrituras, no solamente leer, sino pidiendo a Dios que nos dé entendimiento de sus Escrituras. Cada día necesitamos orar, cada día necesitamos tener comunión con Él, cada día del Señor tenemos que venir, sabiendo que Dios es quien obrará en nosotros el querer como el hacer. La santidad, hermanos, no es algo que se dará de un momento a otro, es algo que irá creciendo en cada creyente. La santificación irá aumentando durante toda nuestra vida. Según usemos los medios de gracia, hermanos, será como irá creciendo la santidad en nuestras vidas. Es como una planta que se va regando. Si esa planta se le deja de echar agua, no va a crecer, tendrá problemas para crecer. Si se riega de vez en cuando, su fruto será poco. Si nosotros usamos los medios de gracia de vez en cuando, nuestro fruto será poco. Si nosotros no los usamos, tendremos problemas en crecer como la planta. Aquellos hermanos que no usan los medios de gracia, su fruto será poco. No habrá mucho avance en su santificación. Cuando el creyente cae, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué he caído? La respuesta está en que no usamos los medios de gracia. O quizás los estamos usando, pero quizás los estamos usando mal. Debemos perseguir la santidad, porque aunque hemos sido liberados del poder dominante del pecado en nuestras vidas, aún queda pecado en nosotros. En el momento en que fuimos salvados, hermanos, es como si se hubiera dado el banderazo para iniciar la guerra. Antes de ser creyente, tú podías pecar sin ningún problema. Tú hasta te burlabas de aquellos que no querían pecar. Pero ahora, en el momento en el que el Señor te salvó, comenzó el conflicto entre el Espíritu y tu carne. Comenzó la guerra entre el Espíritu y nuestro pecado. Mi pecado, hermano, no solamente me dice, ora menos, sino que mi pecado me dice, ni siquiera ores. El pecado quiere que use mis miembros para la iniquidad. Quiere usarlos, quiere que yo los use como antes de ser creyente. Quiere que vea aquellas cosas que eran pecaminosas, que son pecaminosas como antes de ser creyente. El pecado quiere reconquistar el territorio que ha perdido. Pero el creyente, hermanos, debe dar muerte a todo pecado. El pecado quiere levantarse en nuestras vidas, y cada uno, hermanos, que sabe que es creyente, sabe que es una lucha diaria. Es una guerra sumamente dolorosa, hermanos, porque el pecado se aferra y no quiere salir de nuestras vidas. Hay pecados muy fuertes que nos asedian, y este enemigo no se da por vencido. Esta lucha requiere que nos neguemos como Nehemías una y otra vez, como veíamos hace unas semanas, que nos neguemos una y otra vez a reunirnos con el enemigo. Así la tentación, tenemos que decirle no, no y no y no. El pecado y la tentación nos promete grandes cosas, nos promete grandes placeres, pero al final, ¿cómo te sientes? Te deja sin fuerzas, te deja tirado, te deja alejado de Dios. Por eso, hermanos, esta batalla que es tan difícil, tenemos que luchar día con día. No debemos de permitir que ningún pecado quede en nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y alguien que no lo es? La diferencia entre el creyente y el incrédulo no es que uno peca y el otro no, ambos pecan, sino que el creyente se arrepiente. Muchos pueden confesar que hicieron mal, pero la evidencia de un verdadero creyente es que él se aparta del pecado. Es el verdadero arrepentimiento. ¿De qué serviría llorar, hermanos, por algo que hicimos si en la primera oportunidad nos volvemos a revolcar en ese pecado?
El creyente se aparta del pecado. El no creyente no puede apartarse, no tiene el poder para hacerlo. El no creyente, hermanos, no busca ser santo, no busca la santidad, como dice nuestro versículo. Vive para las cosas del mundo, vive para los placeres de su carne. Él ama satisfacer lo que su corazón desea. Él no tiene un freno, no hay algo que le diga, detente. Pero en cambio el creyente es alguien que busca la santidad. Eso es lo que distingue al creyente. La santidad es la única cosa que el creyente desea. El hombre que es convertido, hermanos, no desea vivirse en santidad. Si se le preguntara al creyente qué desea más, hermanos, sería no volver a pecar. El verdadero creyente, hermanos, desea ser libre de todo pecado. Por su parte, el no creyente, el incrédulo, hace obras, pero para él solamente son una pesada carga. Él hace obras sin gozo, él hace obras para ganarse el favor de Dios. Pero el creyente no solo obedece, sino que se deleita como su Señor en obedecer. Dijo el Señor Jesucristo: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Salmo 48, Biblia de las Américas. La santidad, hermanos, la búsqueda de la santidad no es algo que el creyente lo haga de forma forzada, sino que esta búsqueda es un gozo para él. La santificación para el creyente no es una obligación. Él no lo hace porque tiene que hacerlo simplemente. Él no lo hace de mala gana. Es el mayor placer para él. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que siempre tenemos este gozo. Ninguno de nosotros siempre está deseoso de buscar a Dios y caemos, hermanos. Pero tu vida está caracterizada por una vida santa. Quizás alguien que no es creyente se pueda refrenar en hacer algo, pero solamente podría ser por las consecuencias que le traería su pecado, o porque existe el peligro de que lo descubran. ¿Qué pasa si mi esposa se da cuenta? ¿Qué pasa si en el trabajo ven que estoy robando? Pero cuando no hay nadie, él no tiene problema para obedecer. Pero en cambio el creyente peca, pero no se siente cómodo cuando lo hace. Odia el pecado, no por las consecuencias, sino porque ha pecado contra Dios. Hermanos, un joven rico se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: ve y vende todas tus cosas. Y él se fue triste. Esa es la actitud del no creyente, una vida no entregada a Dios. Pero en cambio el creyente dice, como el apóstol Pablo al ser convertido: ¿qué quieres que haga, Señor? Aun cuando llega a caer el creyente, hermanos, el creyente se duele por haberlo hecho, llora por haberlo hecho. En su ser hay ese clamor por ser libre de ese compañero, ese enemigo del pecado. Y es cierto, hermanos, que hay hábitos que nos cuestan mucho trabajo vencer. Cada uno tiene pecados que son tan fuertes, pero el verdadero creyente, hermanos, no se va a sentir cómodo. El verdadero creyente va a sacar su ojo y cortar su mano para tratar de vencer este pecado. El creyente, hermanos, no solamente ama a los que lo aman, porque entonces, ¿qué hay además? La santidad, hermanos, es ser como nuestro Señor, quien perdonó a quienes le odiábamos, se humilló dejando toda su gloria, fue paciente frente a los insultos,
tuvo compasión de los que tenían necesidad, tuvo amor hacia los pecadores, pero también denunció su pecado. Este es nuestro ejemplo, hermanos, de santidad. Una genuina búsqueda de la santidad se enfocará a ser como nuestro Señor, lleno de bondad y amor. Para el hombre santo, su tesoro no es este mundo, su tesoro está en los cielos. El hombre santo no solo viene a las reuniones de la iglesia, sino que se goza en ellas. La santidad, hermanos, no es solamente dejar lo malo, sino hacer lo bueno también. Vivir en santidad, hermanos, no es mostrarse con amabilidad hacia los demás y por dentro estar con pensamientos de odio. Eso no es santidad. Hermanos, después de todas estas cosas podemos ver cuánto nos falta. Pero incluso un hombre que ve cuánta maldad aún habita en su corazón, hermanos, es un hombre que está buscando la santidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Aún los hombres que más han avanzado en su santidad, hermanos, se sienten como el más grande de los pecadores. Aunque trabajen tanto para la obra del Señor, al final dirán: solo soy un siervo inútil. En nuestros mejores días, hermanos, nunca podremos decir que lo hicimos perfectamente. Nunca podremos decir que no hay algo de lo que no tenemos que arrepentirnos. Pero la santidad irá avanzando día con día. El hombre más santo seguirá pecando, pero podrá tener más victorias contra el pecado. Un hombre santo conoce la lucha que hay y quizás muchas veces pueda desanimarse pensando que es una batalla que jamás podrá lograr. Pero ¿saben por qué es segura la santidad, hermanos? Vayamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es segura nuestra santificación, hermanos, porque Dios va a obrar en nosotros. El llamado a la santidad implica un gran esfuerzo, hermanos. Implica pelear la buena batalla. Pero es una guerra, hermanos, en la que no vamos solos. No seremos librados por nuestras propias fuerzas. Dios está obrando en nosotros para producir una vida santa. Hermanos, si Dios nos ha ordenado que vivamos en santidad, es porque Él nos ha dado lo necesario para hacerlo. Por eso dice 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Dios nos da todo lo necesario, hermanos, para nuestra santificación. Podemos vencer la tentación porque somos muertos al pecado. Nos ha sido dado el poder para decirle no. Si nos sentimos tentados, hermanos, podemos pedir ayuda a nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Ser santo, hermanos, no significa que llegaremos a un punto en nuestras vidas en el que ya no tendremos luchas. Siempre habrá esa lucha en este cuerpo, hermanos. Andar en santidad no significa llegar a un punto en el que ya no peleemos. Pelear la buena batalla indica que hay vida en esa persona. Pelear la buena batalla significa que esa persona busca la santidad, sigue la santidad. Quitarme el ojo o cortarme la mano indica que alguien es santo, que quiere ser santo.
Hermanos, no llegaremos a la tierra celestial sin antes haber peleado. Aquel que no pelea, hermanos, no puede andar en santidad. No hay santidad sin batalla. La batalla del cristiano, hermanos, es muy dura. Habrá muchas heridas en el camino, pero el creyente tiene garantizada la victoria por medio de Cristo. Ningún cristiano, hermanos, por más dura que sea la batalla, se quedará en el camino. Ninguno se quedará sin llegar. Se cumplirá aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo: de los que me diste, no perdí ninguno. Si queremos pelear exitosamente, debemos ponernos toda la armadura de Efesios 6. Ni una sola pieza de la armadura puede faltar: la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de salvación. Cada uno de ellos son necesarios. Ni un solo día podemos desprendernos de esto. Hermanos, la santidad no es algo más en la vida del creyente, sino que es una característica de su vida, aún en lo secreto. Punto 3. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque el autor de Hebreos nos dice: sin ella ningún hombre verá al Señor. Sin esta búsqueda de la santidad, hermanos, ningún hombre gozará de la presencia de Dios. Pero entonces quizás alguno de aquí se pregunta: ¿pero acaso no somos salvados por gracia? ¿Acaso no somos salvados solamente cuando ponemos nuestra confianza en Cristo? ¿Acaso no todo aquel que cree en Cristo tendrá vida eterna? La respuesta es: tienes mucha razón. Solo somos justificados por la obra de Cristo. Pero buscar la santidad es la característica de aquellos que han sido justificados. Así como nosotros debemos verificar las huellas de seguridad de un billete, de la misma manera la santidad en una persona nos dejará ver si ha creído o no en Cristo. Buscar y vivir en santidad no tiene nada que ver con ganar la salvación por obras. La única manera de ser reconciliados con Dios es por medio de la obra de Cristo. Su obra fue perfecta, no podemos añadir nada a su obra. Solo Cristo es nuestra única esperanza, nuestra única justicia. Nuestras obras no pueden agregar ningún mérito a su obra. Sin embargo, Él no solo nos ha librado de la condenación del pecado, sino que dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él ha quitado el dominio del pecado en el creyente. Nosotros, hermanos, nosotros podemos tener acceso a muchos lugares sin importar cómo vivimos. Podemos entrar a la escuela sin importar lo que somos, pero no podemos entrar al cielo si no vivimos en santidad. Solo aquellos que viven en santidad y nadie más podrán entrar en el cielo. Cuando vemos a alguien con ciertas facciones en su rostro o escuchamos cómo habla, podríamos llegar a saber de qué nación pertenece. De la misma manera, cuando nosotros vemos cómo vive una persona, cómo es, entonces podemos saber de quién es hijo y si se dirige al cielo o no. No hay lugar en el cielo para aquellos que no viven en santidad. En el Antiguo Testamento, hermanos, ningún hombre podía entrar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, no sin antes haberse preparado. Ninguno que no viva en santidad se le permitirá la entrada al reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Solo los puros de corazón verán a Dios. Todo aquel que no pertenezca a Cristo, todo aquel que no tenga las vestiduras de la boda, se le cerrará la puerta. Un Dios santo solo puede estar en compañía de aquellos que anduvieron en santidad. Alguien que no es santo ahora
¿Cómo pretende estar en un lugar donde todo es santo? Quizás alguien ha escuchado de Moisés, de Abraham, y quisiera verlos y estar con ellos, pero ¿te gozas con los santos que te han sido en este momento puestos a un lado? Si no te deleitas con los santos ahora, es absurdo que quieras disfrutar con los santos en el cielo. Tal vez deseas llegar al cielo porque has escuchado que ahí ya no habrá lágrimas, ya no habrá aflicciones. Pero si no vives en santidad, el cielo no es lugar para ti. Solo aquellos que viven en santidad verán a Dios. Como conclusión, hermanos, quizás alguien se pregunta, ¿qué debo hacer para ser santo? Todos los seres humanos, hermanos, nos encontramos en dos posiciones. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Tenemos vida o tenemos muerte? ¿Vivimos en pecado o vivimos en santidad? No hay un camino intermedio. ¿Vamos por el camino angosto de la salvación o por el camino ancho de la perdición? Solo hay dos posibilidades. Y lo más importante de todo, hermanos, es saber en qué condición nos encontramos. La pregunta más importante en tu vida no es saber si el siguiente año tendrás dinero o si tendrás salud. La pregunta más importante es si tienes la seguridad de si verás a Dios o no. Dios sabe quiénes somos, hermanos. A Él no le podemos engañar. Quizás podamos engañar a los demás, pero a Dios no. Hermanos, aunque los discípulos no se dieron cuenta del dinero que robaba Judas, llegó el día en que se descubrió que él era traidor, que él era un farsante. Si alguien ha sido convencido que su cristianismo no es real, de que no vive una vida santa, no dejes que el enemigo te diga como a Eva que no morirás por comer el fruto. No ignores esta advertencia, pues sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Si has llegado a la conclusión de que no tienes esperanza para ver a Dios, no te tapes los oídos, no calles tu conciencia. Hermanos, nuestras almas dependen de esto. Si somos verdaderos creyentes o no, esa es la pregunta más importante que te puedas hacer el día de hoy. Tu eternidad depende si perteneces a Cristo o no. No importa si perteneces a la iglesia, si te has bautizado, si dijiste que eres creyente, sino lo importante es que te examines hoy y veas tu vida. No esperes escuchar esas terribles palabras de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? No esperes escuchar estas palabras y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si descubres que no eres creyente, ¿sabes cuál es la buena noticia? Aún hay esperanza. No debes caer en desesperación, pues ve la gran misericordia de Dios al mostrarte tu condición. Hay muchos que mueren engañados, pero es una gran misericordia de que puedas ver tu miseria. Los que escucharon el sermón de Pedro en Pentecostés dijeron, después de haber crucificado al Señor, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos.
¿Has escuchado esta advertencia? Arrepiéntete y ve a Dios. Si no estás viviendo como Cristo nos ha mandado, si no estás viviendo como un cristiano, no rehuses escuchar. Solo hay una forma de que puedas ser salvo, no por tus obras. Yo no te pido que entonces salgas y te esfuerces por ser santo, sino la única esperanza que tienes es Cristo. Nadie sino Cristo. Primero debes creer en Él y no salir y tratar de esforzarte por ser santo. Quizás puedas mejorar un poco, pero sin Él no tienes esperanza. Sin Él estarías igualmente condenado. Antes de que puedas andar en santidad, debes nacer de nuevo. Primero debes plantar el árbol y después se dará el fruto. Si crees en Él, Él hará que sigas la santidad, que la busques. No debes de empezar por las obras para justificarte ante Dios, sino creer en aquel que te hará hacer buenas obras. No debes de ir a Cristo prometiéndole que vivirás de una u otra forma, sino solamente confiando en Él, solamente dependiendo de su justicia. No te esfuerces para ser aceptado por Él, para tener una vida real, aún en lo secreto. Primero debes arrepentirte y arrojarte a Cristo. Él es tu única esperanza. Lo que tú y yo y ninguno de nosotros ha podido hacer, Él lo hizo. Él cumplió cada mandamiento que nosotros no hemos podido cumplir. Él vivió siempre agradando a su Padre. No ha habido un solo día en el que nosotros podamos hacerlo. Debes de venir a Cristo, y si crees en Él, entonces tendrás un cristianismo real. Si crees en Él, entonces te importará cómo vives aún en lo secreto. Las obras no te pueden hacer una nueva criatura. Las obras hechas antes de la fe son condenadas como pecado, dice la palabra. Pero en cambio las obras hechas con fe son obras preciosas, son obras buenas. Has venido quizás largo tiempo, semana tras semana, pero aún no te has rendido ante el Señor. Dios está teniendo misericordia contigo una vez más. ¿No vendrás por el perdón el día de hoy? ¿No buscarás el perdón de tus pecados? ¿No escucharás la voz del buen pastor? Cristo dice: ven, tú que no puedes vivir en santidad, ven a Él, Él te salvará. Tienes que tratar de salvar, tienes que tratar de renunciar a salvarte por ti mismo. Por último, quizás aquí hay algún hermano, un verdadero creyente, que se siente frustrado, que se siente que no avanza en su santidad, siente una pesada carga diciéndose: no hice esto, no hice aquello. Viven desanimados. El problema es que estás buscando la santidad de ti mismo. Tú no tienes las fuerzas ni para quitar el más pequeño de los pecados. Si tú quieres vivir en santidad, debes de luchar por lo que Dios ha hecho por ti. Piensa en lo que Dios ha hecho por ti y entonces vas a vivir para Él. Esto es lo que te llevará a evitar que contristes a aquel a quien te ha amado con amor eterno. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, entonces vas a poder vivir para Él. Si Dios es tan bueno con nosotros, si Él nos ama tanto, ¿cómo puedo pecar? Si Él es tan bueno conmigo cada día, ¿cómo podría hacer lo contrario a su voluntad? Cuando nos gozamos del amor de Dios que tiene hacia nosotros, entonces este amor
nos hace vencer la tentación. Medita en su amor, medita en la cruz, por medio de su palabra. Recuerda que el pecado fue el que hizo que nuestro Señor le fuera puesta una corona de espinas. Fue el pecado el que perforó sus manos, sus pies y su costado. Fue el pecado el que le llevó al Calvario. Fue el pecado el que le hizo que fuera hecho maldición. Fue el pecado el que hizo que fuera desamparado, castigado por su Padre. Pero no por su pecado, sino por el nuestro. Cuando venga la tentación, di una y otra vez: no lo haré, porque mi pecado le costó la vida. Este amor, hermanos, será mantenido en nuestros corazones por la lectura, hermanos, de las Escrituras. Por medio de la oración, hermanos, este amor, este fuego arderá más y más. Tenemos que estar a los pies del Señor, permanecer en Él. Tenemos que estar como María a sus pies para conocerle más a través de su palabra. No seamos como Marta, viviendo para las cosas de este mundo. El corazón que ha sido deleitado por la hermosura de Cristo, ¿de qué otra manera podría responder sino con una vida santa? Una vida santa, hermanos, se dará en medida en que amemos a nuestro Señor. ¿Saben cuál es la mejor noticia de todas, hermanos? Es que el creyente se mantendrá en esta lucha, porque llegará el día, dice 1 de Juan, en el que seremos semejantes a Él. Seremos santos definitivamente. ¿No les da gozo, hermanos, que seremos perfectos? Finalmente estaremos con Él, estaremos casados con Él para siempre. ¿No te llena de gozo que ya no tendrás malos pensamientos? ¿De que ya no tendrás que pecar más en contra de Él? ¿De que ya no habrá más vergüenza? Por este gozo futuro es que puedes luchar. Cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Mientras tanto, no vivamos para el pecado. Cuando conocemos más de Él, hermanos, entonces deseamos ser más como Él. ¿Quieres ser más santo y humilde? ¿Quién es el mayor ejemplo de esto? Cristo. ¿Queremos ser mejores esposos? ¿Hay acaso un mejor esposo que Cristo? En nuestro capítulo de Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos la carrera? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quieres ser más santo? Mira a Cristo. ¿Quieres continuar en santidad?
sigue mirando a Cristo. A Él es a quien debemos ir diariamente. La lucha, hermanos, es dura, pero falta poco tiempo para finalmente descansar de esta batalla. Juan Bunyan dijo: voy a la casa de mi Padre, y aunque con grande dificultad he llegado hasta aquí, aún ahora no me arrepiento de todos los problemas que he tenido para llegar hasta donde estoy. Mis marcas y cicatrices las llevo conmigo como testimonio de que he peleado la batalla. En el cielo, hermanos, veremos a aquel que murió en la cruz. Allí seremos libres de todas las cosas que nos mortifican y viviremos en compañía de aquellos con los que más me gozo ahora. Con mis hermanos. Con los santos, en donde cantaremos sin cesar: Santo, Santo, Santo. Amén.